Bien, la segunda parte de las ecuaciones de segundo grado es cuando la ecuación tiene dos soluciones. Sí, tenía una solución cuando era un trinomio cuadrado perfecto. ¿Por qué? Porque el vértice coincide con el eje X. Perdón. ¿Sí? Ahora vamos a ver cuando tiene dos soluciones. ¿Esto qué quiere decir? Que la función cuadrática corta al eje X en dos puntos, ¿sí? Pero vamos a tener la forma x al cuadrado más bx más c. Entonces, para poder resolver estas ecuaciones de este tipo, se sigue la siguiente metodología, ¿sí? Primero, ¿sí? Vamos a anotar la forma. Tengo x al cuadrado más bx más c igual a 0. Entonces, ¿qué voy a hacer primero? Primero me dice que voy a descomponer el número c en dos factores, ¿sí? En dos factores que multiplicados den c, ese valor de c, y sumados den el valor de b. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que a este c de acá, al c, yo lo voy a descomponer en dos números, en dos factores, ¿sí? Dos factores, dos números, ¿sí? El número c va a estar descompuesto en un valor c1 y en un valor c2. ¿Y qué me dice? Que multiplicados estos dos valores, multiplicando c1 por c2, me va a dar c. Es obvio, porque si estoy descomponiendo c en factores, el producto de esos dos factores me va a dar el número c, ¿sí? Pero sumados, le pongo más menos porque uno de los dos números puede ser positivo o negativo, me va a dar el valor de b, ¿sí? Entonces yo tengo esta especie de fórmulas donde me dice c descompongo en dos números, ¿sí? c1 y c2, donde los dos, el producto de los dos me da el valor de c y la suma de los dos me va a dar el valor de b, ¿sí? Una vez que yo haga eso, 2, voy a factorar la ecuación, ¿sí? Luego de factorar, ¿sí? ¿Y cómo factoro? Voy a abrir los paréntesis, ¿sí? Y aquí en el primero siempre va a ir la x. Ahora, aquí como no sé el signo de C1, voy a colocarle el C1 acá y el C2 acá, ¿sí? Es decir, una vez que yo ya cumplo que C1 por C2 me da C y C1 más C2 me da B, factoro, es decir, abro aquí un paréntesis y aquí abro otro par de paréntesis y siempre primero coloco la X, ¿sí? Luego el signo va a depender del signo que tenga C1, por eso le pongo más menos C1 y acá más menos C2. Una vez que yo tengo ya factorada la ecuación, el paso 3 que voy a realizar es igualar cada factor a 0. Voy a igualar cada uno de estos factores a 0 y encontrar los valores de x. ¿Sí? Como me dice que está en dos factores, ¿no es cierto? Entonces este es el factor 1 y este es el factor 2. Y me dice que a cada uno de estos factores iguale a 0. Entonces x, voy a colocar con otro color, x, voy a igualar a este factor 1, más menos c1 es igual a 0. Por lo tanto, x1 va a ser igual a más menos c1. Ya tengo el primer valor de x. ¿De dónde sale el segundo? Del factor 2.
x más menos c2 es igual a 0 y x2 es igual a más menos c2. Y saco los dos valores de x. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer una recopilación rápida para hacer un ejercicio. Tengo que x al cuadrado más bx más c es igual a 0, ¿no es cierto? Compruebo que no es un trinomio cuadrado perfecto, sino va a ser un trinomio donde me dé dos soluciones. ¿Y cómo hago para resolver? Primero descompongo el número c en dos factores, c1 y c2. Y esos dos factores, ¿qué tienen que hacer? Multiplicándose me tienen que dar c, y sumándose o restándose me tienen que dar b, y b es el número que está aquí en la mitad, ¿sí? Una vez que ya encuentro estos valores, voy a factorar la ecuación. Esta ecuación de aquí la factoro. ¿Y cómo la factoro? Abro un par de paréntesis, donde primero va a ir la x, y a cada lado pongo cada una de estas c's. En el primer término le pongo el signo del c1, con el valor de C1, y acá el signo de C2 con el valor de C2. Luego de que factoro, voy a igualar cada factor a 0 para encontrar los valores de x. Entonces, el primer factor igual a 0, despejo y encuentro el valor de x. Y luego el segundo factor igual a 0, despejo y encuentro el segundo valor de x. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Para ver si se cumple el método. Vamos a tener x al cuadrado más 7x más 12 es igual a 0. ¿Sí? Tengo este ejemplo de acá. Y primero, ¿qué me decía? Lo primero que me decía era que el número c, ¿cuánto vale c? C es igual a 12, ¿no es cierto? Que descomponga a c en dos factores. ¿Y cómo descompongo? Tengo que escribir el número, ir sacando sus factores, ¿verdad? Sus factores primos. La mitad, 6. La mitad, 3. La tercera, 1. Pero ¿qué pasa aquí? Veo que el 12 tiene tres factores, ¿sí? 2 por 2 y por 3. ¿Qué me toca hacer aquí? Agrupar de 2 en 2, ¿sí? Y voy a agrupar primero estos dos solo para ver qué pasa, ¿sí? Como tengo que agrupar de 2 en 2 es para sacar un C1 y un C2, ¿sí? Y el C1 es igual aquí a 2 y el C2 es igual a 3 por 2, 6, ¿sí? ¿Qué me decía la regla? Que C1 por C2, voy a escribir por acá, C1 por C2 tenía que darme C, y C1 más o menos C2 me tenía que dar B. Entonces, 6 por 2, 12. Se cumple el primero. Pero ¿qué pasa con el segundo? 6 más 2 me da 8. ¿Y cuánto vale B? B vale 7. Esta suma no me da 7. Por lo tanto, estos dos factores los descarto. ¿Sí? Y aquí me toca volver a agrupar estos términos, ¿sí? Y mejor digo, voy a agrupar de esta forma, ¿sí? Y aquí me queda 2 por 2, 4, y acá 3 me queda solo, ¿sí? 4 por 3, 12, se cumple. Y 4 más 3, 7. Y aquí sí, se cumple, ¿qué cosa? Que la suma de estos dos me da 7 y el producto me dé 12, ¿sí? Por lo tanto, el paso 2 era agrupar. ¿Y cómo agrupaba? Abrí un par de paréntesis, igual a 0, ¿sí? Y aquí primero iba la x, ¿sí? Y después acá iba C1 con su signo. ¿Cuánto vale C1? Más 4. ¿Y cuánto vale C2? Más 3, ¿sí? Y hasta el paso 2, ¿sí? Este sería el factor 1 y este sería el factor 2. ¿Qué tengo que hacer? Cada uno de estos factores, el paso 3, igualar a 0, ¿sí? ¿Y qué hago? X más 4 es igual a 0. Y x más 3 es igual a 0. A cada uno de los factores igual a 0. El factor 1, x más 4 igual a 0. Y el factor 2, x más 3 igual a 0. Y me queda que x, resuelvo esta ecuación de primer grado. El más 4 pasa al otro lado como menos 4 y x1 es igual a menos 4.
lo mismo hago acá, el más 3 pasa al otro lado con signo menos y queda que x2 es igual a menos 3. Ya tengo mis dos resultados. Sí, ahora ¿qué tengo que hacer para ver si esto que hice está bien? Reemplazar en la ecuación inicial y me queda menos 4 elevado al cuadrado me va a dar 16. Menos 4 por más 7, menos 28. Y más 12. 12 más 16, 28 menos 28, 0. Por lo tanto, esta respuesta está bien. Ahora vamos con la siguiente. Menos 3 al cuadrado, 9. Menos 3 por más 7, menos 21 y más 12. 12 más 9, 21 menos 21, 0. Por lo tanto, esto de acá también está correcto. ¿Sí? La clave aquí está en la descomposición factorial del término C, ¿sí? Porque yo tengo que ver la forma, por ejemplo, si aquí, si este término es negativo, uno de los dos es negativo, porque tengo que ver la ley de signos, más por menos me daría menos, ¿sí? Como en este caso es positivo, los dos pueden ser positivos o los dos pueden ser negativos, dependiendo. ¿De qué? En este caso tengo más 7x y la suma de estos me da 7. Pero si aquí yo hubiera tenido un menos 7x, el producto de estas dos me tiene que dar más 12, pero la suma menos 7. Y 4 más 3 me queda más 7. ¿Qué hubiera hecho en ese caso? A los dos les cambio el signo negativo. Menos 4 por menos 3, más 12, porque menos por menos se hace más. Y menos 4 menos 3, menos 7. ¿Sí? Entonces aquí hubieran cambiado los signos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Bien, vamos a hacer otro ejemplo más. Entonces aquí tenía C1 por C2 es igual a C y C1 más C2 es igual a B. Ya. Entonces tengo x al cuadrado menos 6x más 5 igual a 0. ¿Sí? Primer paso, ¿qué me decía? Que descomponga C, ¿sí? Y C es igual a 5, ¿sí? Y el 5 no tiene más que dos factores, 5 por 1, ¿sí? Entonces, C1 es igual a 5 y C2 es igual a 1, ¿sí? Porque son los dos factores del 5. Ahora, ¿qué pasa aquí? El producto me tiene que dar 5. Positivo, 5 por 1, 5 se cumple. Pero la suma, ¿qué pasa? 5 más 1 más 6. ¿Y cuánto me tiene que dar? Menos 6. Por lo tanto, aquí voy a hacer esto. Y menos por menos, más 5. Y menos 5 menos 1, menos 6. Por lo tanto, ya tengo el C1 y tengo el C2. Voy al paso 2, que era factorar. ¿Sí? Y en el primer término de ambos va la x. ¿Y ahora qué va? C1 con todo y signo, menos 5. Y acá, menos 1. ¿Sí? Ahora, igualo cada factor a 0. X menos 5 igual a 0 y x menos 1 igual a 0. Y tengo que x1 es igual a 5 porque este menos 5 pasa al otro lado a sumar. Y el x2 es igual a 1. ¿Sí? Compruebo esto, 5 al cuadrado, 25, menos 6 por 5, menos 30, más 5, 30, menos 30, 0, este está bien. Ahora con el 1, 1 al cuadrado, 1, menos 6 más 5, 5 más 1, 6, menos 6, 0, por lo tanto las dos respuestas están correctas. ¿Sí? Ahora, ya vimos cuando todos son positivos, cuando el de la mitad es negativo. Ahora vamos a ver qué pasa cuando el de acá es negativo, ¿sí? X al cuadrado más 3x menos 10, ¿sí? Igual a 0. Ahora, ¿qué hago? Primero descompongo el C, ¿no es cierto? C es igual a menos 10, ojo, ahora vale menos 10C. Entonces, voy a ver el 10. La mitad, 5. La quinta, 1. ¿Sí? Por lo tanto, los factores de 10, 5 por 2. ¿Sí?
Ahora, C1 es igual a 2 y C2 es igual a 5. Pero ¿qué pasa? Uno de estos dos tiene que ser negativo. ¿Por qué? Porque el producto de estos dos me tiene que dar menos 10. Entonces, uno de estos dos factores va a tener un número negativo para que se cumpla la ley de signos. Pero adicionalmente, ¿qué pasa con esta suma o resta? Me tiene que dar más 3, por lo tanto, el número que debe ser negativo es el menos 2, porque 5 menos 2 más 3, y 5 por menos 2, menos 10. Por lo tanto, paso 2, agrupo, me queda x y el C1 menos 2 y el C2 más 5. Ahora igualo cada uno de estos factores a 0 y me queda que el x1 es igual a 2 y el x2 es igual a 5, perdón, aquí sería más 5 y este sería menos 5. Compruebo, 2 al cuadrado, 4, más 3 por 2, 6, menos 10, 6 más 4, 10, menos 10, 0. Menos 5 al cuadrado, 25. Menos 5 por más 3, menos 15. Y menos 10, menos 15 y menos 10, menos 25, más 25, 0. Y de esta forma se resuelven ecuaciones de segundo grado cuando tengo dos soluciones de la forma x al cuadrado más bx más c igual a 0.